faltó una sola cosa, José, y era lo principal, porque si no después me van a retar en mi casa, recientemente casado y padre de un hijo que viene en camino. Eso era lo más importante en esta noche. Bueno, primero agradecer a José, y por intermedio de José, a Jauja y a la comunidad de AVE por esta invitación, que podríamos caracterizar de alegre y de generosa. Alegre por dos motivos. El primer motivo es que a todos los que tenemos vocación docente, siempre que se nos invita a hablar a otra persona sobre lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado y que tanto nos gusta, nos da un motivo de alegría y de gozo. Y alegre en otro sentido, que todo lo que hemos pensado, lo que he pensado, lo que he escrito, es lo que hace Jauja. Y bueno, hoy le comentaba a José que yo en mi tesis siempre, al final de mi tesis, coloqué que el ocio es posible porque históricamente se dio. Es decir, se dio allá en Grecia, se dio en la Edad Media, pero nunca conocí Jauja ni sé de Sapiencia. Entonces dije, bueno, se dio históricamente, pero también se da ahora. Y esto es prueba cabal de eso. Y también es generosa porque soy totalmente un desconocido en relación a los tertulianos, si vale el gentilicio, un totalmente desconocido en relación a los tertulianos que han venido, ¿cierto? Y bueno, es generoso en ese sentido. Y también le dije a José que me metí en un brete, me metí en una camisa de 11 varas y esperemos salir airosos de este tema. Dos cosas. Se me va a quebrar la voz, es muy probable que se me quiebre la voz muchas veces porque estoy muy cansado y también me duele mucho la vista, entonces puedo hablar medio raro. Bien, hecho el agradecimiento, una advertencia. La primera advertencia es que este es un tema muy amplio, muy rico, muy extenso, y lo que vamos a hacer acá es más o menos ver algunas líneas, algunos puntos, y si vale la analogía, transitar algunos senderos, conocer algunos arroyos, subir algunos cerros, como para tener un panorama general. Ahora, si queda algún punto en la oscuridad y en el momento de las preguntas podemos solucionar este tema, lo haremos. Vayamos entonces a introducirnos en estos senderos. Voy a plantear en primer lugar un esquema general de lo que vamos a ver, como para que tengamos idea por dónde vamos a ir. Y vamos a comenzar por el título, la escuela como lugar de ocio. Imagínense si yo diera esta charlita, esta tertulia, en un lugar o en un ambiente que no fuera este o similar a este. ¿Qué es lo primero que podrían hacer los padres respecto de mí? Y correrme a patadas, echarme. Porque ¿cuál es la reacción de un padre en esta cultura moderna? ¿Y el ocio qué es? Sinónimo de pereza, sinónimo de inutilidad, sinónimo de perder totalmente el tiempo. Yo no voy a mandar a mi hijo a una escuela donde pierden el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es qué no es el ocio. Desenmarañar un poco esta hojarasca de términos o de significados peyorativos que ha recibido el ocio a lo largo de la historia y que hoy permanecen en cada uno de nosotros. Realizado esto, pasamos a considerar qué es el ocio verdaderamente, como esa expansión del espíritu, el ocio como expansión del espíritu. Y una vez llegado acá, teniendo más o menos claro lo que es el concepto, nos vamos a hacer una pregunta. Si se puede enseñar el ocio. Yo ahora les voy a hablar del ocio, vamos a dejarlo, esperemos, hiper claro, súper claro, definición, concepto, todo lo más bonito posible, pero la cuestión es, yo dándoles esos conceptos y ustedes aprendiendo esos conceptos de memoria espectacularmente, ¿pueden llegar a tener ocio? No hace falta que contesten, es una pregunta retórica. ¿Pueden tener ocio simplemente conociendo el concepto de ocio?
Bueno, vamos a tratar de ver eso. Entonces, ¿es posible enseñar el ocio? Sí, no. Yo digo que sí es posible, pero hay que generar un ambiente, hay que generar un clima que haga posible el ociar. Volvamos al título. La escuela como lugar de ocio. Vemos en el título que hay una especie de tautología o una redundancia, porque cuando decimos escuela, no queremos decir escuela, sino que estamos diciendo ocio. Recordemos que escuela viene de escola en latín y de yolé del griego, y las tres significan ocio. Por tanto, no puede existir una escuela donde no haya ocio. La escuela moderna, entonces, lo único que tiene de escuela es el nombre, es la cáscara, porque ha perdido, digamos, su identidad. No tiene ocio. Solo hay escuela cuando hay ocio. El ocio significa tiempo libre. Tiempo libre. Y acá se nos ocurren también dos preguntas. ¿Tiempo libre de qué? ¿Y tiempo libre para qué? ¿Tiempo libre de qué y tiempo libre para qué? Entonces, si el ocio es un tiempo, la escuela será también un tiempo. Es un tiempo. Pero me imagino también que este tiempo libre y este tiempo que reina en la escuela debe diferenciarse drásticamente del tiempo productivo, del tiempo de la economía, del tiempo de la sociedad. Por tanto, va a haber que hacer una distinción entre el tiempo que debe presentarse en la escuela y el tiempo que debe presentarse en la sociedad. Y para aclarar un poco estos conceptos de tiempo, vamos a recurrir a los griegos. Los griegos tenían al menos una triple forma de decir tiempo. No lo vamos a pronunciar en griego, pero sería el cronos, el aion y el kairos. Esa triple forma de decir tiempo. Y que esta triple forma de decir tiempo se simplificó y en la modernidad solamente quedó una sola forma de decir tiempo, que es el cronos, que es el tiempo de la utilidad y que es el que prima en la actualidad. Y todo redunda o todo se mueve en torno a la utilidad y por eso la escuela no puede tener ocio porque debe ser útil en el sentido de productiva. Pero el título también nos dice que la escuela es un lugar. Sí es un tiempo, pero también es un lugar. Y aquí recurro a un concepto que es el de locus amenus. La escuela como un lugar agradable. Debe existir un ambiente, debe existir un espacio que se preste y que predisponga al ocio. Si no existe ese ambiente, es bastante difícil poder lograr el ocio. Bien, más o menos quedó claro eso del esquemita general. Vayamos entonces transitando un poquito esto. Una advertencia más, me olvidé, este escrito, lo que he pensado va más en relación a lo que es la escuela común, a la que yo creo que casi todos asistimos, a la escuela normal, a la escuela de modelo fabril. Entonces, mi idea al escribir esto fue más bien ver cómo buscar algún intersticio, algún agujerito, alguna parte por donde meternos y poder generar, sobre todo en el aula, un espacio de ocio. Bien, entonces, la escuela es una realidad. La escuela está allí y tiene toda una organización temporal. Veamos que en la escuela tenemos tiempos de ingreso, tiempos de salida, sobre todo en esta época, fin de año, y los que estamos en la escuela sabemos que hay tiempo para presentar los exámenes finales, tiempo para los regulares, los previos, hay tiempo para presentar las planificaciones. Todo está en orden a la temporalidad. Es decir, la escuela se rige por una temporalidad, y no cualquier temporalidad, sino una temporalidad que segmenta, que matematiza, que numera. Y esa temporalidad muchas veces nos asfixia, nos aplasta, nos ofusca,
y no tan solo a los docentes, sino también a los alumnos. Porque ellos también viven en la misma temporalidad, viven en esta. Y esta temporalidad se caracteriza también por ser monótona, ser vacía, a veces sin sentido, y que sobre todo los alumnos de la secundaria lo manifiestan corporalmente cuando se colocan sobre la mesa en 90 grados, se duermen, se te tiran ahí, bueno, porque en él reina ese sinsentido de la escuela o de la materia que está viendo, del conocimiento que se le está transmitiendo, digamos. Pero también hay una pregunta que es incisiva y que si no la hicimos nosotros puede pasar raspando, y es: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Ese para qué justamente no es un para qué que tenga sentido, no es un para qué que me ordene a conocer la verdad, el bien y la belleza, sino es un para qué útil, utilitarista. ¿Para qué me sirve la historia si voy a estudiar contador público? ¿Para qué me sirve la filosofía? Sobre todo para qué lo sufren las materias humanísticas, pero en términos generales casi todas. Ya un poco más adelante lo vamos a ir viendo esto. Pero es para que se note cómo esa temporalidad del tiempo vacío, el tiempo monótono, está presente en la escuela y que hay que erradicar, que no es el mismo tiempo del ocio. Ahora bien, esta realidad, este tiempo, esta escuela la podemos ver, la podemos interpretar, la podemos entender de una forma totalmente diferente a la actualidad, y es menester hacerlo, lo tenemos que hacer. Por ejemplo, empezar por suspender, es decir, generar un paréntesis, empezar por suspender el tiempo que rige en el campo productivo de la sociedad, separando a las instituciones de la lógica de la utilidad, va a permitir que podamos generar un espacio, o mejor, un tiempo para que nosotros, los docentes y también los alumnos, puedan tener la experiencia de un tiempo libre, de un tiempo liberado de lo que la sociedad moderna considera como sacro. Este tiempo libre es lo que desde la época de los griegos, y ya lo dijimos, es el ocio. El ocio es el concepto y la forma de vida vertebradora de cualquier educación que coloque como parámetro no algo externo al hombre, sino el hombre mismo. No algo externo al hombre, sino el hombre mismo. Es decir, su interioridad, su intimidad. Allí está el cultivo interior. De ese cultivo interior sabemos que nace la cultura, y de la cultura la civilización. Muy simplistamente podemos decir que este es el ideal que los griegos denominaban paideia, el ideal de formación, de cultura y de civilización. Solo hay civilización donde hay cultura, y solo hay cultura donde hay cultivo interior. Avancemos entonces tratando de desenmarañar un poco esta hojarasca que le dije de variopintos significados peyorativos del ocio. El ocio, hoy por hoy, como cualquier otro concepto, o muchos conceptos, han sido vaciados. Han sido vaciados de su concepto original y se les ha introducido un significado muchas veces peyorativo. Entonces, el concepto ha pasado a ser hoy un insulto a la utilidad, algo sin sentido, algo fuera de lugar. Lo que hoy importa no es el ocio, sino el negocio. El negocio es justamente la negación del ocio. Ahora bien, el ocio puede ser aceptado en este mundo totalitario del trabajo del que ha hablado Piper si se coloca como medio, si sirve a la utilidad común. Es decir, el ocio hoy por hoy es sinónimo de, también peyorativamente, de tiempo libre. Y por eso vemos en las guías de turismos ocio y recreación, ocio y tiempo libre. Porque el ocio se ha convertido en un medio que es utilizado para el descanso del trabajador. Pero el ocio justamente no es esto, el ocio no es un medio, el ocio es fin. El ocio entonces no es descanso,
El ocio no es recuperar fuerzas para seguir trabajando. El ocio no es diversión. El ocio no es dispersión. El ocio no es medio, es fin. Y por eso recurrimos entonces a los griegos que nos aclaran un poco este tema. Para los griegos, los negocios, los de la polis, los de la guerra, los de la economía, todos tenían sentido en tanto y en cuanto desembocaran en un descanso, pero no en un descanso para descansar el cuerpo, sino en un descanso espiritual. Un descanso espiritual que es el ocio fecundo, que los griegos llamaban escholé, que es lo que dijimos recién, escuela, ¿sí? El estado ocioso, en el grado inferior y material, es una liberación del trabajo. Es liberarse del trabajo. Es decir, yo no puedo estar ocioso mientras estoy trabajando o estoy haciendo algo. Si no me puedo poner a reflexionar acerca de la verdad, el bien y la belleza mientras estoy poniendo los ladrillos en mi casa, porque pasaría una pared media doblada. Entonces no, bueno, necesita cierto descanso, pero eso en el plano inferior, en el plano material. Pero en el plano superior y espiritual, ese descanso se convierte en primordial para el acceso o para la búsqueda de la sabiduría, para la búsqueda de la mejor vida, que es la vida contemplativa o la vida teorética. Entonces hay que distinguir esto entre el descanso material o inferior o físico del descanso espiritual. Porque yo puedo estar descansando y no estar ociando. Y es lo que muchas personas hacen, digamos, descansan el cuerpo, pero no descansan espiritualmente. No hay ocio. Es entonces lo que decía Aristóteles, estamos no ociosos para estar ociosos. El ocio también es un estado del espíritu. El hombre tiene la facultad de conocer espiritualmente. Esto significa de poder ponerse frente a la totalidad de las cosas que son. El alma es, en cierto modo, decía Aristóteles, todas las cosas. Conocer tanto lo visible como lo invisible. ¿Sí? Entonces el hombre se pone en contacto con todas las cosas a través del conocimiento espiritual y esto implica que el hombre tenga un principio que no se puede reducir a lo biológico o material y que nos separa de los animales, que nos separa de los vegetales y nos coloca, como decía Scheller, en un lugar apartado del cosmos. Y ese principio es el espíritu. Y solo puede tener ocio quien tiene alma espiritual. Es decir, ni el animal ni el vegetal pueden hacer ocio porque no tienen alma espiritual. Ahora, esta es una, podríamos decir, vocación de todo el hombre. De todo hombre tiene la vocación espiritual. Todo hombre tiene la vocación de ociar. Pero puede existir, y existe, una degeneración espiritual. O también, como llamaba Piper, un aburguesamiento del espíritu. Quien nos ha dado una cantidad de ejemplos respecto de este aburguesamiento del espíritu es Saint-Exupéry. En El Principito, en Tierra de Hombres, en Ciudadela, etcétera, etcétera. En El Principito conocemos uno de esos aburguesados, que es el hombre de negocios. El hombre de negocios que contaba esas cositas que brillaban en el cielo, las contaba, las numeraba, las medía, las poseía, pero nunca se había detenido a saber qué son. Nunca se había detenido a contemplar las estrellas. Jamás a pedir, como El Principito, una puesta de sol. Bueno, ese personaje se ha aburguesado. Después, en Tierra de Hombres, y ese se lo leo porque es un poquito más largo, Saint-Exupéry nos habla, llegando tarde, Saint-Exupéry nos habla de un compañero de él, de un compañero de Ariolina. Dice lo siguiente: viejo burócrata, compañero mío aquí presente,
Nadie te ha hecho evadir jamás y tú no eres responsable de ello. Tú has construido tu paz a fuerza de cegar con cemento, como lo hacen las termitas, todas las salidas hacia la luz. Te has enroscado en tu seguridad burguesa. No quieres inquietarte por los grandes problemas. Nunca se va a preguntar este aburguesado acerca de su existencia. Nunca se va a preguntar por qué o para qué. Y en eso también consiste el ocio, en preguntarse por la existencia, por qué, para qué, a dónde estoy, qué sentido tiene mi vida. No se lo pregunta porque el sentido de la vida de alguien que ha aburguesado su espíritu es el dinero, es la ambición, es tener, es poseer, como el hombre de negocios. No quieres inquietarte por los grandes problemas. Ya tienes bastante trabajo con olvidar tu condición de hombre. Y claro, quien pierde la vida del espíritu, quien pierde la vida espiritual, pierde poco a poco su condición de hombre. Nadie se preocupó de sacudirte los hombros, aun cuando era tiempo. Ahora la arcilla de que estás formado se ha secado, se ha endurecido, y nada en adelante será capaz de despertar al músico dormido, al poeta o al astrónomo que quizás habita en ti en un principio. Estos son entonces, estos que son burgueses del espíritu, aburguesamiento del espíritu, estos son los que repiten constantemente, soy un hombre serio, y ahí el anatema del Principito, este no es un hombre, este es un hongo. Bien, esta expansión entonces y dilatación del espíritu solo se da en el ocio, solo se logra en el estado del ocio, y el ocio es una disposición del alma a recibir la luz de las cosas que son, a aceptar todo como un don, a aceptar todo como un regalo. Luego de lo dicho hasta aquí podemos sintetizarlo en una hermosa cita de Pedro Laín Entralgo. Dice Laín Entralgo, es el ocio la gozosa actividad de la no actividad, la contemplación silenciosa, lúcida y aceptadora de la realidad y el misterio del mundo. La pausa en el trabajo que, levantándose por sobre el mero descanso, levanta al funcionario a la plenitud de su condición de hombre. El ocio entonces no hace que el funcionario, que el trabajador sea mejor trabajador, sea mejor funcionario, sino que ese funcionario no se olvide de que es hombre. Y eso es lo más importante entonces que tiene el ocio, que no se olvide que es hombre. Y tiene otra expresión que no se las iba a leer, pero se la voy a leer. Otra que es hermosa, de Laín Entralgo respecto al ocio, poéticamente lo dice, seméjase el ocio al saciado silencio con que, tras el diálogo, los amantes se entregan y comprenden mutuamente. No sé si les habrá pasado con sus esposas, con sus novias, con sus novios, con sus esposos, cuando realmente puede haber ocio, puede haber contemplación, cuando uno se queda mirando al otro como anonadado. ¿A qué madre no le habrá pasado contemplar a su hijo en silencio, no buscando nada, no pensando que, no, si mi hijo puede ser médico, puede ser doctor, puede ser abogado, no, sino contemplarlo y decir, qué bueno que existas. Y allí entonces el ocio en su máxima expresión. Dice Saint-Exupéry respecto de su esposa, llega un momento en que de tu esposa no necesitas ni una palabra, ni un gesto, tan solo a ella, su presencia, que exista, nada más. Eso es ocio. Llegado hasta acá se nos puede presentar una objeción, y la objeción es la siguiente. ¿Qué consecuencia o qué consecuencia práctica puede tener el ocio? ¿Para qué quiero gente que no haga nada? Que mire las estrellas, no sé, que estudie, pero que más que eso no haga otra cosa. La objeción que hizo Descartes y que también hizo Marx después, ¿cierto?
es hora de abandonar la interpretación o contemplación del mundo, hay que transformarlo. ¿Qué se le puede contestar a esta objeción? Y que el ocio tiene, la contemplación tiene una consecuencia. Sabemos que el ocio es fin, sabemos que la contemplación es fin, pero tiene una consecuencia práctica que naturalmente se desliza. Cuando uno puede contemplar el todo, cuando uno puede contemplar la verdad, el bien, la belleza, cambian todas las jerarquías. Cuando uno conoce la verdad, el bien y la belleza, cuando uno ama la verdad, el bien y la belleza, tiene que testimoniarlo. No hay opción, digamos. Se testimonia lo que se conoce, se testimonia lo que se ama. Y eso redunda ¿en qué? Y en la acción. Todas mis obras, todo mi hacer, va a ser en orden a eso. Va a ser en orden a la verdad, va a ser en orden al bien, va a ser en orden a la belleza. Una cuestión práctica, me imagino. Acá yo tengo a José. ¿Por qué esta jauja? ¿Para qué hacen jauja? Y se hace jauja para que sus hijos tengan una mejor educación en relación a formar buenos médicos, buenos arquitectos. Y yo creería que no. El bien que buscan es ante todo que conozcan esto, que conozcan la verdad, que conozcan el bien, que conozcan la belleza. Ahí está su acción. Porque ellos primero lo han conocido y como lo han amado y saben que es bueno, lo quieren compartir. Entonces el ocio tiene una consecuencia, aunque no sea medio, tiene una consecuencia práctica. Ahora vamos a la siguiente pregunta que nos hicimos en la introducción. Perdón, tomo mucha agua también porque se me seca la garganta, estoy fusilado a esta altura. Nos preguntamos si se puede enseñar el ocio, si se podía enseñar el ocio. Bien, así como no se puede enseñar a amar si no es amando, como no se puede enseñar a tener paciencia si uno no la ha cultivado, de la misma forma pasa con el ocio. Se fracasaría por la base si se quiere inculcar al ocio como una imposición más, como una obligación más. La práctica de las mejores manifestaciones del ocio debe ser semejante a una bella amistad. Y así como la amistad, el ocio es necesario y es bello. Solamente entonces puede transmitirlo aquel que ya tiene esa experiencia del ocio. Lo que dijimos en un principio, yo puedo transmitir datos, yo puedo transmitir definiciones de lo que es el ocio, pero eso no va a ser al otro que practique el ocio. Debe darse el ambiente, debe darse el clima propicio para ociar. Más o menos es lo que me había comentado José hace unos días. Y sobre todo con los pequeños de aquí de Jauja, hay que aprovechar las cualidades naturales, en este caso de los niños. El asombro, el que sean nuevos en la vida, el que sean recién llegados, esa mirada inaugural que tienen de las cosas y ese asombro que es genuino, que es el asombro que se asombra no de las cosas extraordinarias, sino de las cosas ordinarias. Es ahí, y esa es una de las cosas que también digo en mi librito, es ahí donde también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Cómo puedo yo enseñarle a un pequeño acerca del asombro si yo no soy capaz de asombrarme de las cosas ordinarias? Si yo no soy capaz de asombrarme de que hoy estoy vivo, de que hoy respiro, de que hoy me levanté, de que hoy salió el sol. ¿Cuántos de nosotros, y ahí está genial el principito, cuántos de nosotros ha pedido ver una puesta de sol? Si no nos asombramos de las cosas ordinarias, no poseemos asombro. Y difícilmente
podamos también ociar, podamos llegar al ocio, porque justamente del asombro nace la contemplación, nace el ocio. Entonces, enseñar a los niños los balbuceos de la contemplación, hacer lo que ya dijo Helguera, lo que también me ha comentado José, y que también lo expresa Dennis Quinn, uno de los 3 de Kansas, podremos llamarlo así, esa introducción poética. Esa introducción poética de que los niños estén en contacto con la naturaleza, de que en lugar de, no sé, enseñarles una lámina de un zorzal, que puedan ver el zorzal, que puedan escuchar el zorzal, que puedan distinguir, no sé, el zorzal, bastante fácil esto, pero el zorzal de la paloma, el canto del zorzal y de la paloma, que puedan ir ahí. Y si vamos a ver, conocer sobre los árboles, bueno, hay muchísimos árboles acá, bueno, acerquémonos al árbol, toquemos el árbol, olamos el árbol, fijémonos la forma del árbol, fijémonos en los pájaros que habitan ese árbol. Es decir, la experiencia directa. Los niños necesitan esa experiencia directa de las cosas y el asombro directo de esas cosas. Luego vendrá lo demás, luego vendrá la fórmula, luego vendrá la cuestión técnica, pero primero eso. Luego entonces la escuela, como ha dicho el querido Antonio, es por eminencia el lugar reservado a la contemplación, al cuidado de la vida interior y a la elevación de la inteligencia. El ocio, entonces, dijimos, debe ser vivenciado y experimentado de la misma forma que una bella amistad. No se puede transmitir el ocio como un dato, lo dijimos, y no podemos pedir a otro que sea ocioso si no ha tenido la experiencia del otro. Y este concepto de experiencia es muy importante porque experiencia significa lo que ha pasado por mí, lo que me pasa. Y la experiencia es algo intransferible. Es intransferible. Lo que yo hice, lo que me pasó a mí, no se lo puedo transferir al otro. Es decir, yo puedo contemplar un paisaje hermoso y he gozado con ese paisaje. Y le comento a José, supongamos, José, vi un paisaje hermoso, no sabe lo que me hizo sentir. Fue un gozo espectacular. Y José no le va a pasar nada, porque José no ha vivenciado eso. Por eso es tan importante la experiencia, la vivencia. No se puede pedir a nuestros alumnos que sean ociosos si no han tenido la experiencia del ocio. No podemos pedir a nuestros alumnos que tengan esa experiencia del ocio, si jamás se instó a mirar las cosas cara a cara, si jamás se los instó a salir a la luz de las cosas. Así decía John Senior, no hay cantidad alguna de lecturas, tempranas o tardías, ni hay cantidad alguna de estudios de ningún tipo que puedan sustituir el hecho de que somos especies enraizadas en la experiencia fundamental del aire, del agua, de la tierra y del fuego a través de nuestros sentidos. La experiencia concreta, como decía Claudel, de la tierra entre los dientes. Lo triste de nuestra época actual es que cada vez más nuestros niños pierden la experiencia concreta de las cosas. Pierden la experiencia del juego, porque está mediado por un aparato electrónico. Pierden la experiencia de la amistad, porque está mediado por WhatsApp. ¿A quién no le habrá pasado que estamos en una reunión y en lugar de estar charlando con el que está al lado, estamos mensajeando? Es decir, la amistad no se puede asir, la amistad no se puede conquistar si no hay experiencia gozosa de la relación con el otro. No puede haber experiencia de la amistad si se da por medio de WhatsApp. Y así con los niños. Hoy los niños mediatizan por los aparatos tecnológicos el juego, la diversión, el ocio. Y hoy no tenemos niños que jueguen en la calle. No tenemos niños que jueguen en la plaza. Es una exageración, tal vez. Pero hoy hay que obligarlos a los niños a que salgan a jugar porque prefieren estar adentro jugando con los aparatos tecnológicos.
Solo entonces la experiencia de la tranquilidad y el silencio en el campo, del dulce rumor del agua que saluda las piedras en los ríos, del viento en los árboles y de los hermosos vestidos de las flores, solo la experiencia del laborioso trabajar de la hormiga, solo la experiencia del vuelo y del canto de las aves, cuando el sol en esos ocasos arrebolados se esconde tras las sierras. Acá traigo recuerdos de mis pueblos. Solo las experiencias de la dulce armonía del amor en nuestras casas, en nuestro hogar, pueden lograr la experiencia de una mirada ociosa, que se detiene atenta ante las cosas y descubre que en ellas hay un don y hay un dador. Tal vez por esto, y acá entramos también a los locus amenus, tal vez por esto el padre Petit de Murat pedía que los jardines de infantes fueran al aire libre, que fueran en contacto con la naturaleza para tener esa experiencia de la creación. Porque si nosotros queremos escuelas que verdaderamente sean escuelas, debemos proporcionar el gozo por lo investigado y por lo contemplado. Y si tener ocio implica contemplar la verdad, el bien y la belleza, nuestras escuelas deben llenarse de belleza, por ser el esplendor de los trascendentales, ¿cierto? El esplendor de la verdad y del bien. Esa belleza se debe manifestar en todos los ambientes, en los espacios, en los gestos, en las palabras, en las asignaturas, en las relaciones personales, en todo. La belleza debe manifestarse constantemente. Recordemos que los chicos, los niños, viven de la imitación e imitan lo que hacen los mayores. Si los mayores buscan, aman y quieren la verdad, el bien y la belleza, bueno, ellos querrán lo mismo porque pensarán o creerán que eso es bueno, porque lo hacen los padres. Entonces, luego de lo expuesto podemos ir resumiendo que la escuela es un tiempo dentro del tiempo. Es un tiempo dentro del tiempo. Es un tiempo ocioso, ahora vamos a ir a esto de Grecia, pero es un tiempo libre dentro de ese tiempo que plantea la sociedad de la utilidad. Separar, dijimos, suspender el tiempo de la utilidad en la escuela. Entonces la escuela es un demorarse para tomarse, valga la redundancia, un tiempo para la dilatación del espíritu. Podríamos decir, y le podremos haber colocado este título a la charlita, y ahí sí que no nos dejarían entrar en ningún lado, que la escuela es el lugar para perder el tiempo. La escuela es el lugar para perder el tiempo. Y en esto viene a nuestro auxilio otra vez el Principito, el zorro, que le dice al Principito, y esta es la mejor traducción: el tiempo que pierdes con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Y entonces, si la escuela es el lugar donde se pierde el tiempo, es porque se ama lo que en esa escuela vivo. Amo el ocio, amo la verdad, amo a mis discípulos, amo a mis alumnos, amo a mi profesor. Entonces, la escuela debe ser ese lugar para perder el tiempo. Los griegos, cuando se juntaban a dialogar en los gimnasios, en las calles, por todos los lugares, esa reunión que tenían de diálogo fraterno la denominaban skolein again, que significa perder el tiempo. Perder el tiempo, hay que perder el tiempo. Para amar hay que perder el tiempo. ¿Cuántos, acá ponemos un ejemplo del noviazgo, cuántos, sobre todo los varones, cuántos de los varones no habrán perdido su tiempo tratando de conquistar a la novia? ¿Cuántos no? Y sí, se tomaban tiempo, le sacaban tiempo a otra cosa, le sacaban tiempo a esto, otro, pero ¿por qué? Porque sabían que en esa mujer había un bien. A esa mujer era la que querían amar, ¿sí? Entonces, la escuela hay que entenderla como un entretanto,
como un mientras dure, como ese perder el tiempo. Dijimos los griegos, no sé si me voy pasando, si no me redondeo. Los griegos tenían 3 formas de decir tiempo, españolizado, ¿cierto? Cronos, aion y kairos. Cronos era el tiempo ilimitado, el tiempo abstracto, ese tiempo que se puede medir, que se puede segmentar, el tiempo, digamos, que pasan los días, las estaciones. Y el dios que representa el tiempo Cronos es Cronos. Sabemos que Cronos es aquel que, por ardid de su madre Gea, castró a su padre Urano y se separó el cielo de la tierra. Y cuando se separa el cielo de la tierra, entra victorioso y glorioso el tiempo. Y ahí comienza la sucesión del tiempo. Cronos a su vez copula con Rea, que es una divinidad afín a Gea, pero su madre le había advertido que uno de sus hijos lo iba a matar. Entonces Cronos, a medida que Rea daba a luz, se iba devorando sus hijos, se devoraba a sus hijos. Entonces Cronos es el dios devorador, el dios destructor, el que de una muerte a otra alarga o hace perdurar su eternidad. Desde las 8:45 que empezamos hasta las 9:30, Cronos nos ha venido devorando a nosotros. Cronos sería ese dios que nos devora a todos nosotros, a unos más, a otros menos, más bonitos, más feos. Bien. Después el aion. El aion, desde épocas arcaicas, se lo interpretó como el tiempo de vida, aliento o fuerza vital o perduración de la vida. No en el sentido de los años, la perduración de la vida, sino en el sentido que yo le doy a mi vida. Puede ser una vida de león o una vida de buey. Es el sentido que le doy a mi vida. El aion entonces es el tiempo, mi tiempo, el tiempo interior, el que yo administro. Más tarde este aion pasó a definir el tiempo como vida siempre viva, sin principio ni fin, es decir, la eternidad. Y así lo encontramos, por ejemplo, en el Timeo de Platón. Platón dice, por esta razón, su autor se preocupó de hacer una especie de imitación móvil, el Cronos, de la eternidad, el aion. Y esta distinción que hace Platón, estos 2 mundos, estos 2 tiempos, tiene una relevancia importante, porque tenemos el tiempo aion, donde está lo absoluto, lo inmutable, lo infinito, y en el tiempo Cronos, lo mudable, lo finito, lo relativo, la verdad y la apariencia, la sabiduría y la experiencia, la inteligencia y la sensación, la ciencia y la opinión. Esa distinción, esos paralelos. Pero a su vez también plantea que hay una jerarquía en la acción. Lo más elevado en el hombre será la contemplación, el ocio. Lo que seguirá a esto será la acción político-moral y por último la acción productiva o práctica, lo más cercano al Cronos. Hacemos un salto muy largo hasta llegar a la modernidad. En la modernidad esta jerarquía se trastoca, o más bien desaparecen la contemplación y lo que predomina en la modernidad es el tiempo de la utilidad, el tiempo de la producción, el tiempo de la técnica. Por tanto, el señor del mundo moderno será el Cronos, el tiempo de la utilidad. Respecto a esto, Mercier-Eliade sostiene que, esperen que se me fue la cita, por primera vez el hombre asumió el durísimo trabajo de hacer las cosas mejor y más deprisa que la naturaleza. Hasta la Edad Media, la gente en el trabajo, digamos, se regía por los tiempos de la naturaleza, es decir, por el cronos, común y corriente. Se iba a dormir cuando anochecía, se levantaba y comenzaba a trabajar cuando salía el sol. Y hasta que sus fuerzas físicas
lo permitieran. Pero con la llegada de la industrialización, hay un proceso de aceleración del tiempo. Es el hombre el que va detrás de la máquina. Y el tiempo se libera de los tiempos de la naturaleza, pero se ata a los tiempos de la máquina. Yo tengo que seguir el ritmo que me impone la máquina. Y hay una máquina en particular, muy importante, que va a condicionar muchísimo la modernidad y hasta en nuestros tiempos, que es algo que llevamos todos, creo que llevamos todos, y no es el celular. ¿Qué podrá ser? El reloj. El reloj, hay un autor que se llama Louis Mumford que plantea que el reloj es la máquina más importante de la modernidad, dejando relegada a un segundo plano a la máquina a vapor. Puede ser exagerada la tesis, pero no menos cierta. ¿Por qué? Porque el reloj es sinónimo de la vida arreglada, de la vida ordenada, de la vida precisa, de la vida segmentada. Y todo eso es necesario para la producción, necesario para producir más, para hacer más. Entonces el tiempo acá, ese cronos, se acelera. Entonces cambia así no tan solo de manera decisiva la concepción del tiempo, ahora el tiempo solo es cronos, sino que también cambia la actitud frente al tiempo. Y que en cierta medida el hombre moderno y nosotros tenemos esa concepción del tiempo. El tiempo es oro. El tiempo lo medimos por lo que producimos, por lo que hacemos. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se propuso en la mañana, no sé, hacer tal cosa, muchísimas cosas, y por un imprevisto, supongamos la visita de un amigo que no veía hace 100 años, bueno, no tanto, 10 años, no hago esas cosas. Llega la noche y ¿qué pasa? Pesa sobre nuestra conciencia, no hice esto, no hice aquello, no pude hacer esto. Bueno, eso es un ejemplo de que nosotros medimos el tiempo por la utilidad, por lo que hacemos, por lo que producimos. Y también fíjense otro ejemplo, triste en cierto modo, que muchas personas cuando se jubilan, o están esperando la jubilación porque no quieren trabajar más, están hartos, llega la jubilación, se ponen contentos, felices de la vida, pasa 1, 2, 3, 4 meses y parece que envejecen 50 años. Porque les falta algo en la vida. Porque nunca han podido estar solos con ellos mismos. Y toda su vida ha girado en torno al trabajo, en torno a lo que producían, en torno a lo que hacían. Y entonces vuelven a trabajar constantemente. Esperen que pase un poquito. Bien. Así entonces como se presenta Cronos en el mundo, a través de la productividad, a través de la eficiencia, del hacer, del tener, lo triste de esto es que esa lógica se traslada a la educación. La lógica utilitarista hoy por hoy es la que prima en la educación, en las escuelas, digamos, que nosotros hemos asistido. Esta concepción de vida como trabajo la ha descrito espectacularmente Piper en su trabajito El ocio y la vida intelectual, ya que ha rescatado una cita donde muestra esto, cómo el trabajo capta toda nuestra existencia. Dice Piper, el mundo del trabajo comienza a ser y amenaza con volverse cada vez más exclusivamente nuestro mundo en absoluto. La pretensión del mundo del trabajo es cada vez más total, alcanza cada vez más la totalidad de la existencia humana. Es el aburguesamiento del espíritu. Es decir, eso no me lo he preguntado, tal vez es una cuestión teológica también,
Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de que se nos haga vivir para trabajar solamente? De que seamos una maquinita detrás de otra maquinita. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no nos dejan tiempo, digamos, para ociar? Tal vez en ese conocerse a sí mismo uno puede reflexionar cosas más altas y salir de este círculo vicioso que es el trabajo. Y eso se plantea así en la escuela. Y repito otra vez esta pregunta que nos hacen los alumnos, y me la han hecho un montón de veces, eso es muy triste, que nos hacen los alumnos en el aula: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la filosofía? ¿Para qué me sirve la historia? Si voy a estudiar cualquier otra cosa. Ese para qué, entonces, pensado y muchas veces expresado en medio de una clase, es consecuente del desgano y del aburrimiento. Ese desgano y aburrimiento que no tan solo pesa sobre los alumnos, sino que pesa también sobre los profesores. Esperemos que eso nunca nos llegue, me llegue a mí al menos. ¿Cuántos profesores hoy por hoy? Uno ve las carpetas con hojas amarillas, prehistóricas, digamos, ahí no se mueve, esas clases son iguales, aunque sean diferentes los chicos, siempre se da lo mismo. Es algo realmente triste porque es el mismo profesor el que transmite su desgano al alumno. Hace unas clases aburridísimas, pésimas. Y capaz que esta también es pésima, la que estoy haciendo ahora yo, pero bueno, ustedes escuchan al menos. Los otros se duermen, se te tiran ahí sobre el banco. En esa aula, entonces, quien predomina es Cronos. Y se manifiesta también en otra afirmación, y que es: profe, ¿hasta qué hora tenemos con usted? Eso es tristísimo. Profe, es la hora, se tiene que ir, no sé si se dio cuenta. Eso es tristísimo. Y también a veces uno pide eso, y yo lo he pedido, cuando te tocan esos grupos que no se mueven ni con nada, y si entras ahí te consumen. Y bueno, y uno dice que se acabe la hora. Uno hace lo posible, ¿cierto? No voy a quedar tan mal. Ahora bien, si deseamos una escuela donde prime la formación del hombre por el hombre mismo, debemos de desembarazarnos de ese tiempo crónico y generar un paréntesis, un entretanto, que según los griegos era acceder a la impasibilidad divina de los dioses, a la impasibilidad divina del aion. ¿Cómo hacemos entonces para transmutar, es decir, para cambiar ese tiempo cronos en el tiempo aiónico, en el tiempo subjetivo, en ese tiempo que se verticaliza? Y acá entra a jugar el otro tiempo que no hablamos, el kairos. El kairos significa oportunidad. Y sabemos, como todo, que la oportunidad es pasajera, que la oportunidad es fugaz, es rápida. Si no tomamos la oportunidad, se va, se escapa. Kairos es representado como un joven dios medio calvo, todo peladito, excepto un mechoncito acá adelante, como diciendo, el único lugar que tenés para agarrarme es ese mechoncito acá adelante. También tiene alas en los tobillos, simbolizando que es rápido, que se escapa, que es fugaz. Y en una mano, en la mano izquierda, tiene una balanza y con el índice de su mano derecha inclina esa balanza, simbolizando que es la oportunidad la que inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Se puede definir al kairos de dos formas, una negativa y la otra positiva. La negativa es la siguiente: no es un instante físico u objetivo y tampoco es el presente psíquico no es el instante objetivo físico ni tampoco el presente psíquico o subjetivo. ¿Quedó claro? Sí, bien, perdón.
Fue una confusión. ¿Qué significa esto? Que no es el instante objetivo físico, quiere decir que no está ahí. La oportunidad no está ahí como esa silla y yo puedo ir cuando tengo ganas y la tomo. No. Tampoco es el presente psíquico o subjetivo, es decir, cuando yo quiera, cuando yo lo piense y lo desee, la tomo. No. La oportunidad es fugaz y pasajera. Y para atrapar la oportunidad hay que saber leer el tiempo. Hay que saber tomarle el tiempo, podríamos decir así. Y aquí viene la definición positiva del kairos. Es a la vez un estado de cosas y una disposición del alma. Un estado de cosas y una disposición del alma. Recordemos que el kairos es una especie de puente entre el cronos y el aión, para que salgamos del cronos y habitemos el aión, o para que el aión penetre en el cronos. Entonces el kairos es a la vez un estado de cosas y una disposición del alma. Expliquemos un poquito esto. ¿Qué significa que sea un estado de cosas? Que generemos el clima, que propiciemos el ambiente, haciendo que la mirada del discípulo se deslumbre frente al misterio gozosamente investigado y contemplado. Eso es generar el clima. Es también mantener siempre abierto el asombro, convirtiendo lo asombroso en algo sublime de ser enseñado y aprendido. Cosa difícil, muy difícil es generar el clima, porque generando ese clima cairológico para que entre el aión es generar el clima para el ocio. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo he ejemplificado con 3 cosas, solamente voy a hablar de una sola, pero es la palabra, o de 2 tal vez, la palabra, el amor y el diálogo. A ver, frente a la palabra vulgar, frente a la palabra rastrera, baja, que hoy predomina, y sobre todo en las escuelas se nota mucho eso, y sobre todo también con las músicas que se escuchan, con la música, el reggaetón, la cumbia, todas esas cosas. Frente a esa palabra hay que proferir la palabra alta, la palabra egregia, la palabra que toma vuelo, la palabra que se convierte en una mano que toma la mano del alma del discípulo y lo arranca del letargo en donde está sumiso. Voy a ejemplificar también esto con una hermosa frase de Saint-Exupéry. Antes de eso, fíjense que hoy por hoy las pedagogías que pululan, digamos, son estas pedagogías de la emancipación, de la libertad. Que si yo dijera esto, es decir, tomar al otro, sacarlo al otro, me harían un anatema, me echarían. ¿Por qué? Porque voy contra la libertad del otro. ¿Quién soy yo para emancipar al otro? Dirían. ¿Dónde está tu verdad que sea superior a la del otro? Bueno, les podríamos responder también con Saint-Exupéry. Y si me preguntas, ¿debo despertar a este o dejarlo dormir para que sea feliz? Te responderé que nada sé de la felicidad. Pero si hay una aurora boreal, ¿dejarías dormir a tu amigo? Ninguno debe dormir si puede conocerla. Y por cierto, ese ama su sueño y se envuelve en él. Y ahí la importancia del maestro, que hoy también está vilipendiado, corrido, dejado de lado. Porque la ignorancia, esa ignorancia que cree saber pero que no sabe, como decía Sócrates, la ignorancia no puede salir de sí misma.
no puede salir de sí misma. El que cree saber algo, lo cree saber y está firme en esa opinión. Entonces tiene que venir el maestro y sacarlo de ahí. Tiene que ser como Sócrates, que los interrogaba, digamos, hasta el cansancio, para que ellos se percataran de su propia ignorancia, de que no sabían lo que creían saber. Solo cuando se libera el alma de ese principio contaminador que es la ignorancia, solo en ese momento Sócrates procedía a parir la verdad. Duro y difícil es parir la verdad, decía Sócrates. Y claro, ¿quién de nosotros no se dolería si le dijeran todo lo que dice Sócrates, nos ironizaran como hace Sócrates, y nosotros tendríamos que abandonar nuestra postura, que tan firme la creíamos? Y es doloroso. Por eso dice, es doloroso parir la verdad. Volvemos entonces. El profesor entonces, que habla con sabiduría, con fervor y con elegancia, hace que sus alumnos queden embelesados con la palabra inspirada y parece decirles: ausculto fili precepta magistri et inclina aubrem cordis tui. Escucha, hijo, los preceptos del maestro e inclina el oído de tu corazón. El maestro lo exhorta a escuchar con el corazón, porque la educación es, en definitiva, una pedagogía cordis. Es aquello que nos enseñaba Newman, cor ad cor loquitur. El corazón le habla al corazón. Y siempre, esto tal vez es una experiencia propia, siempre antes de ganar la inteligencia hay que ganar el corazón. Porque nosotros podemos decir a nuestros alumnos muchísimas verdades, las mejores, las más elevadas y las más verdaderas, claramente, pero si ese corazón está duro, como una piedra, así como las semillas que caen en suelo pedregoso, en suelo seco, esas semillas no fructifican. Hay que ganar el corazón, porque la inteligencia conoce, cierto, pero la voluntad es la que se adhiere a eso y ama eso y lo quiere para sí. Y en ese decir, entonces, y en ese escuchar, en ese diálogo que se da entre maestro y discípulo, no sentimos que el tiempo pasa. Parece que el tiempo se ha puesto en un paréntesis. Kairos ha entrado en ese aula. Kairos ha entrado en ese aula y ha propuesto la disposición del alma. Ha habido una resonancia en el interior del otro, porque mi palabra se ha convertido en semilla y se ha sembrado en ese campo interior del otro y ha dado frutos. Cuando mi palabra puede dar frutos, es que verdaderamente el profesor se convierte en maestro y el alumno se convierte en discípulo. Y ambos crean lo que es justamente la universidad. Una universidad, es decir, esa búsqueda de lo uno, esa búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. Sin alma entonces no habría tiempo, y ella es la medida interior del movimiento y por eso acusa ritmos variables. Y a veces nos parece largo el momento del dolor y breve el del placer. Pero también nos puede parecer extenso, eterno, el del placer. Y eso es lo que tenemos que provocar en nuestros alumnos. Que cuando toca el timbre del recreo, ese cronos impertinente que se nos mete, esos alumnos no digan: profe, tocó el timbre, llegó la hora, sino que no lo escuchen. Sino que digan: profe, quédese. Y si ocurre eso, es que verdaderamente Cronos ya no habita en su alma. Y quien habita en su alma es el ayón. Y es el momento del ocio. ¿Por qué? Porque están gozando de lo investigado y de lo contemplado. Allí se da el verdadero ocio. Allí cuando el ayón domina, se consolida en el alma de ese discípulo.
Ahora bien, si toca el timbre no tenemos que ir. No queda chance, porque viene la otra profe y te corre, profe, es mi hora. Pero ¿qué ha pasado? El discípulo ya no es el mismo. Por espacio de algunos minutos, su alma ha sido desprendida y ha remontado vuelo hacia esas cumbres de la contemplación y del ocio. Es verdad que el discípulo regresa, y todos regresamos a la tierra cuando toca el timbre, toca el cronos. Es verdad que volvemos a la tierra, es verdad que volvemos al valle. Todo eso es cierto. Pero hay algo muy particular en esto, que el discípulo quiere volver. Que el discípulo quiere volver a remontar las alturas que ese profesor con ese verbo alado ha logrado en su alma. En esa intimidad ardiente y fervorosa que se ha dado entre el alma del discípulo y en el alma del maestro. Quien ha saboreado la sabiduría quiere gozarla nuevamente, y no tan solo un ratito, sino eternamente. El maestro entonces, que logre ese quiero volver del alumno, que podremos ejemplificarlo en eso, quiero volver, el maestro que logre ese quiero volver en el alumno ha realizado algo muy importante. Ha permitido que ese discípulo se conozca. Se conozca. Y conocerse implica, ese conócete a ti mismo del que nos hablaba Sócrates, conocerse implica saber que no sé todo, saber que mi vida no se puede regir tan solo por lo útil, por lo eficiente, por lo material, sino que hay cosas más elevadas a las que puedo acceder. Esta eminente tarea socrática, entonces, consiste en inducirlos para que retornen a sí mismos y permanezcan contentos en sus hondonadas. Y otra cosa importante, que el alumno se dé cuenta, y esto es harto difícil, que el alumno se dé cuenta que educar es, en primer lugar, educarse. Educar es educarse. Yo me educo, yo les puedo hablar, por eso como dijimos al principio, de todas las cosas hermosas de la vida, pero si eso no tiene una resonancia interior, no hay educación, no hay desarrollo de las plenitudes interiores, no hay desarrollo de las cualidades propias. Educar es educarse. Vamos pasando un poquito. Dijimos, y dos cositas de esto, también que el maestro debe amar. Debe amar, y ¿por qué debe amar? Debe amar al discípulo y debe amar su materia, lo que da. ¿Y por qué debe amar? Porque el amor dilata el tiempo, porque el amor permite contemplar. Pongo de nuevo el ejemplo de una madre con su hijo. Cuando una madre contempla con amor a ese hijo, justamente contemplar significa eso, fijar sosegadamente la mirada en el amado. Cuando uno contempla a su amado, el tiempo desaparece. O el tiempo se eterniza, el tiempo se verticaliza. Entonces el docente debe ser un aspirante que está constantemente en la búsqueda, y no el de las hojas amarillas, claramente. El maestro apasionado no tan solo informa sobre su materia, sino que le da vida a su materia. Una lección enorme es la que le da, y vuelvo otra vez a Saint-Exupéry, Guillaumet a Saint-Exupéry. Esto lo dice Saint-Exupéry. Mas, qué extraña lección de geografía recibí. Guillaumet no me mostraba España, por el contrario, la convertía en una amiga.
No me hablaba ni de geografía ni de poblaciones. No me hablaba de Gaudix, pero sí de 3 naranjos que cerca de Gaudix bordeaban un campo. No te fíes de ellos, señálalos en tu mapa, me decía. Y los 3 naranjos ocupaban ahora más lugar que Sierra Nevada. No me hablaba de Lorca, sino de una sencilla granja cerca de Lorca, de una granja viva, y de su granjero, y de su granjera. Y aquella pareja, perdida en el espacio a 1500 kilómetros de nosotros, adquiría de súbito una importancia desmesurada. Porque bien instalados en la pendiente de su montaña, semejantes a guardianes de faros, siempre se hallaban dispuestos bajo sus estrellas a socorrer a los hombres. Y poco a poco, la España de mi mapa se transformaba bajo la luz de la lámpara en un país de cuentos de hadas. Lo que prima en Guillaumet entonces es la experiencia. Y lo que hace Guillaumet es hacer pasar por la fachada del espíritu de Saint-Exupéry algo que él no podría haber visto en los mapas, en la fórmula, en lo abstracto, podríamos decir. Ante esta falta de experiencia que tenemos, también Saint-Exupéry dice, han confundido la fórmula que es sombra plana del cedro, con el cedro en su volumen, su peso, su color, su carga de pájaros y su follaje. Entonces, volvemos. El docente debe hacer amar su materia, debe hacerla amigable a su materia, debe hacer que sus alumnos hagan el mismo recorrido que él hizo para conocer lo que conoce. No es dar lo que yo ya sé y dárselo al otro y justamente ponérselo así en la cabeza, sino llamarlo y hacer el mismo recorrido. A ver, el docente seméjase a un alpinista. ¿Qué hace el alpinista? Sube, busca los senderos, llega hasta la cumbre y contempla. Y se pregunta, bueno, ¿cómo hago para que aquellos otros suban hasta acá? Empieza a ver si hay algún sendero más adecuado que otro, más sencillo que otro, y baja. Pero ¿qué hace el verdadero maestro? O más bien, ¿qué hace el falso maestro? Pues decimos, el que no es maestro, le cuenta. Le dice, mirá, lo que vi de arriba es una cosa hermosa, y esto es así, 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 así. Le doy definiciones, ¿Y el otro qué hace? Memoriza, llega al examen, escribe. Y es lo que hoy le comentaba a José. De 25 personas, en un examen común y corriente, tengo 25 preguntas iguales y 25 respuestas iguales. ¿Cómo se logra eso? Porque se ha formateado. Se ha formateado una mente. No estoy diciendo que la definición no sea necesaria, claro, es otra cosa esto. Pero no es lo mismo hacer que yo baje y le diga, miren, lo que se ve allá arriba es hermoso, es gozoso, vamos, y los llevo. Y les hago hacer un recorrido semejante al mío o uno más sencillo. Pero yo los llevo, yo los subo. Tampoco que me los subo a cococho, sino que le digo que caminen por sí mismos. Entonces yo me hago y les hago a ellos las preguntas que yo me hice para acceder a esa verdad que yo llegué. No le estoy dando nada, le estoy haciendo que piensen. Porque si yo le doy todo para que repitan como loritos, no sirve de nada. Bien, me extendí, me fui para otro lado. Ese maestro entonces hace que el tiempo de su clase sea vivido de otra manera. Si él ama y ama lo que enseña y hace amar lo que enseña, hace de su tiempo y del tiempo de sus alumnos un tiempo dentro del tiempo. Muy cortito resumo la escuela como locus amenus.
Dijimos que la escuela era un tiempo, pero también es necesario y preciso un lugar donde se pueda ociar. No es lo mismo un lugar como la naturaleza, el contacto con la naturaleza, que el estar encerrado en un edificio toda mi vida. Como decía el padre Petit de Murat, de los edificios nacen niños larvas o salen niños larvas, que no tienen contacto con la naturaleza. Yo no lo vamos a leer, pero me había basado en aquella primera parte del Fedro, donde Fedro viene con Lisias y otros sofistas y va caminando queriendo salir de la ciudad de Atenas y se encuentra Sócrates. Y Sócrates, como muy escriturísticamente, podríamos decir, le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le pregunta a Abraham, ¿cierto? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Bueno, vengo de con Lisias, me voy hacia afuera, hacia los caminos. Y entonces se va Sócrates con Fedro hacia afuera, hacia la ciudad, y llega en un lugar hermoso, un plátano con una sombra espectacular, un sausgatillo, una planta parece autóctona de Grecia, un sausgatillo en flor con todo su perfume, el río al costado, la humedad que sentía Sócrates, dicen los pies, el canto de las cigarras, y dice: esto se parece a una tarde de verano. Y ahí empieza, digamos, el diálogo en torno al amor y se profieren estos 3 discursos en relación al amor. Pero la cuestión es que ese topos real que plantea Sócrates, que es la naturaleza, se convierte en el locus amoenus, en el topos ideal, en el lugar para filosofar. La naturaleza entonces es el ámbito, el primer ámbito donde tienen que estar entonces nuestros niños, en contacto con la naturaleza. Hay varias cosas, pero vamos a pasar. Y acá yo ponía un par de ejemplos. Fíjense que Platón hizo su academia en un bosquecillo, contacto con la naturaleza. El Liceo de Aristóteles también, sus paseos peripatéticos eran bajo las frondosas copas de los árboles. El jardín de Epicuro, las grandes universidades medievales, allá lejos, no estaban en la ciudad, estaban lejos. ¿Y por qué? Porque justamente necesitaban el contacto con la naturaleza, pero también la necesidad del silencio. Y el silencio es sumamente necesario. El silencio, entonces, en torno, en la tierra, en el cielo, el silencio como vida, como pan, agua y aire, como esperanza y como fe, para que al amparo de la silente escuela brote el deseo de eternidad. Entonces es necesario, es indispensable, y bueno, pero eso también tiene que ver con las condiciones económicas, pero una escuela con un gran patio, y un patio de tierra, un patio con pasto, no un patio de cemento, sino en un patio que se pueden ensuciar. Siempre me agradó, solamente en ese aspecto, siempre me agradó la obra salesiana. Las escuelas, que no sé acá cómo es, pero las escuelas que tienen los salesianos, la obra salesiana, los espacios que tienen son brillantes. Y la importancia que le dan al deporte es impresionante. Yo trabajé un tiempo allá en Don Bosco, en San Luis, y los chicos tenían el celular, pero no lo usaban nunca. Porque cuando salían jugaban al básquet, al metegol, al ping-pong, al fútbol, jugaban a todo. Después los profes se tenían que aguantar a los alumnos varones en una aula chiquita así. Pero bueno, es el sacrificio que tenemos que hacer. Entonces, es indispensable ese patio de tierra, pasto, césped por donde correr, donde brincar, donde reír, un patio con muchas plantas, con muchas flores, para que esas flores también embriaguen el ambiente. Árboles grandes, árboles de tupida copa, donde poder sentarse con los niños a leer cuentos, historias, mitos, leyendas. Y por qué no que nuestros jóvenes se detengan ahí justamente a hablar de las cosas de la vida, pero también
de las cosas eternas. Y vamos terminando. Aventuremos más entonces. Toda institución educativa, para ser un locus amenus, debe mantenerse alejada y apartada del ruido ensordecedor de la ciudad. Ahora, no se puede esto siempre, pero es preciso entonces que tengamos la disposición de llevar a nuestros niños al campo, que puedan conocer un pajarito, el canto de un pajarito, y no tan solo el ruido de los autos, sino que vivan y que eso, saboreen la tierra entre los dientes. El espacio escolar debe ser un lugar consagrado a la inutilidad. Tampoco estamos diciendo que no se le va a enseñar cuestiones útiles, sino que estamos hablando de la teleología de la educación. Lo fundamental en la escuela debe ser el hombre, no lo que hace el hombre, la utilidad. Entonces, debe ser un lugar consagrado a la inutilidad, una dimensión espiritual donde prime el tiempo libre en sentido positivo para el ejercicio pleno del espíritu y libre en sentido negativo, libre del utilitarismo reinante. Solo así, instando a los niños y a los jóvenes a demorarse en fecundas conversaciones y empeñándose en demostrar que el negocio no lleva a la senda estrecha de la virtud, exiliándonos voluntariamente al desierto donde reina el silencio, viviendo de cara a la verdad, al bien y a la belleza, solo así y de ninguna otra manera transformaremos la escuela en un verdadero oasis de contemplación, en un verdadero locus amenus. Muchas gracias.